Valencia, tenemos un problema. España, tenemos un problema. Siempre hemos tenido un problema, pero levantó su fea cabeza el fin de semana pasado. Es el problema del racismo en la sociedad, en el fútbol. Durante el partido de fútbol ayer entre Valencia, el Club de Valencia y Real Madrid, los cánticos racistas se dirigieron a Vinicius Junior. Para las personas que no saben, Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo y la liga. Él es brasileño y juega para el Real Madrid. Ha tenido cantos feos dirigidos a él a lo largo de su carrera aquí en España. Es evidente que esto está empeorando a pesar de todos los débiles esfuerzos de la liga, de los fiscales españoles y el público en general. Tengo que decir que este problema está entretejido en el tejido de la sociedad española. Digo que esto no va a decir que todos los españoles son racistas, pero que hay una aceptación y ambivalencia de este comportamiento en la sociedad española, que la gente se siente cómoda de ser abiertamente racista con otras personas. No se avergüenzan de mostrar sus rostros cuando llaman públicamente a otro ser humano un mono. Saben que sus caras estarán en cámara, pero también saben que no sufrirán consecuencias legales ni sociales por sus acciones. Como seres humanos somos animales sociales y reaccionamos en función de si pensamos que nuestras acciones tendrán consecuencias sociales. Muchos de estos racistas van a los partidos de fútbol, pero ciertamente hay más en la sociedad que no van a los estadios de fútbol. Pero albergan estos sentimientos de odio y vivimos en esta sociedad con ellos. Y la parte aterradora es que algunos de esos racistas están en posiciones de donde toman decisiones sobre otras personas. Porque yo digo que hay una aceptación de este comportamiento en la sociedad. Porque yo digo, echa un vistazo a la respuesta del Valencia Fútbol a lo que le pasó a Vinicius. Publicaron un comunicado en su sitio web condenando cualquier tipo de insulto. Cualquier tipo de insulto. ¿Qué significa eso? ¿Cualquier tipo de insulto? No podían nombrar específicamente lo que estaba condenado. Si visita este sitio web la próxima semana, puede pensar que están hablando de otro problema, como llamar a alguien estúpido o algo así. No hay referencias al incidente racista y nada sobre Vinicius Junior. Incluso dicen que fue un incidente aislado. No tiene sentido. Este no es un incidente aislado. Esto es común en la sociedad española. Incluso la Liga, en su respuesta a este incidente, habló de otros 9 incidentes que se refirieron a los fiscales en ese año, desde el año pasado. Así que obviamente cuando la gente quiere barrer las cosas bajo la alfombra, hablan de incidentes aislados y tonterías, por favor. Creo que esta es una respuesta vergonzosa del Club Valencia. Continúo culpando a Vinicius por instigar el racismo en sí mismo. Haz que tenga sentido. Haz que tenga sentido. Así que si me burló de ti o bailó en el campo o te apuntó, tu respuesta a mí tiene que ser llamarme mono. Los jugadores no negros siempre hacen lo mismo y no son llamados monos. Como si esta declaración no fuera suficiente, el director corporativo del Club Valencia, Javier Solís, hizo otras declaraciones vergonzosas que se desvían del tema y dijo que Carlo Ancelotti, el entrenador en jefe del Real Madrid, debería disculparse por decir que había racistas entre los aficionados de Valencia. Imagínate.
Imagínate, no tiene sentido. Este es un viejo y cansado truco que los clubes de fútbol dicen cuando no quieren condenar el racismo entre sus fans. No digo nada sobre lo que el club le haría a la gente que hacía los cantos. Eso significa que el Club Valencia acepta estos comportamientos a través de sus acciones o quizás la inacción. Vinicius publicó un comunicado en Instagram diciendo: los racistas han ganado. Les dieron el premio de que fue expulsado. Pues también publicó una declaración más larga en Twitter. Dicen que no fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la liga. La competencia cree que es normal. La federación también. Y los oponentes lo alientan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una nación hermosa que me acogió y que amó, pero que aceptó exportar la imagen de un país racista al mundo. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, por todo lo que pasa cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo, pero soy fuerte y terminaré con los racistas. Lamentablemente, el racismo ha sido un tema muy arraigado en el fútbol mundial, incluida la Liga Española, durante muchos años. Con el tiempo, numerosos jugadores han sido víctimas de abuso racial, tanto dentro como fuera del campo, revelando un problema social subyacente que sigue estropeando el hermoso juego. El racismo en la liga tiene profundas raíces históricas anteriores a la llegada de Vinicius. Ha habido varios incidentes bien documentados que involucran a jugadores de alto perfil como Samuel Eto'o, Dani Alves y Neymar. Todos los cuales han enredado discriminación racial en diversas formas durante sus carreras en España. La situación ha llevado a exigir un cambio sistémico en el enfoque de la lucha contra el racismo en el fútbol español y más allá. El racismo no es solo una cuestión de fútbol. El racismo no es solo un problema en España. Hemos visto estos mismos problemas en Italia, Francia, Inglaterra y muchos otros países europeos. Pero es horrible aquí en España, es horrible aquí en España. Como he dicho, el racismo no es solo un problema de fútbol, es un problema social. El fútbol es parte de la sociedad y a menos que la gente acepte este hecho, nada cambiará. Las personas que dicen estas cosas son personas que consideramos normales, ¿sí? A veces estudiantes, tutoras, maestros, padres, hermanos y hermanas, la gente que pensamos como gente común en la sociedad, la gente que dice cosas cuestionables y hacemos excusas para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el problema de la sociedad. Pero en el contexto del fútbol, la liga y los clubes necesitan ponerse serios y entender que decir que la gente debe dejar de cantar sobre los oradores es una forma cómica de prevenir a estos idiotas. Las sanciones deben ser severas. Estos aficionados necesitan ser prohibidos de por vida. No debe haber tolerancia para el racismo dentro del juego y todos, desde los jugadores hasta los órganos de gobierno y los aficionados, tienen un papel en su erradicación. Las plataformas de redes sociales también, que a menudo se utilizan como herramientas para el abuso racial, deben adoptar medidas más enérgicas contra los usuarios que promueven el discurso de odio. El tema del racismo en la liga, personificado por las experiencias de Vinicius, requiere atención urgente. En su forma más pura, el fútbol debe celebrar la diversidad y la unidad, no engendrar
odio y división.